Siguiendo con esta saga de videos para nuestra comunidad viajera y conseguirle el mejor trabajo remoto, y lo mejor es que no necesites título universitario, en este video te vamos a decir los 15 mejores trabajos para hacer desde casa o desde tu RV, y lo mejor es que no necesitas un título universitario. Si quieres saber cuáles son esos 15 trabajos y por supuesto cuánto dinero vas a ganar, debes quedarte hasta el final de este video. Mi nombre es Roxmaris, así que comencemos. Saber cómo pagar tus cuentas cuando estás pensando en vivir de manera nómada es una de las preguntas más frecuentes. O sea, ¿de qué vivo? ¿Cómo pago mi RV, van o motorhome? ¿Cómo comprar la comida, mis cosas de uso personal, combustible, entre otras cosas? Porque si bien sabemos, es una vida más libre, sin pagar casa, agua, luz, etc., debes tener un sustento para los demás gastos. Porque no solo es viajar y disfrutar, también hay que tener una entrada de dinero. Así que este video es para ti si quieres saber cómo ganar dinero mientras vives en la ruta. Comencemos. Bien, chicos, para que sepan ya de una vez cómo se llama la página, vean aquí cómo se los muestra en pantalla. Se llama AARP, que es una organización sin fines de lucro que se dedica a ayudar a muchas personas y hace artículos de salud, dinero, trabajo, seguridad social, seguro médico y muchas cosas más. Pero lo que nos interesa es este artículo de trabajo y empleo que dice 15 trabajos desde casa que no requieren un título universitario. Y miren la frase que sale abajo: la experiencia puede triunfar sobre la educación cuando se trata de estos puestos remotos. Es decir, que tú los puedes hacer desde casa y lo mejor, sin título universitario. Y el primer trabajo, como ven aquí, es auxiliar de contabilidad. Y dice que el salario promedio es 22.05 por hora. Y aquí te va a salir un enlace para que tú le hagas clic y te redirija a dónde vas a encontrar los diferentes tipos de trabajo. Sale una descripción general, que es lo que me encanta, y dice: si tienes un buen ojo para los detalles y eres bueno en las matemáticas, es posible que te vaya bien en este puesto. Y obviamente salen otras descripciones, pero por cuestiones de tiempo, para que este video no sea tan largo, no se las voy a leer todas. El segundo trabajo es asistente ejecutivo. Salario promedio 29.27 por hora. Obviamente sale el enlace, como ya les dije, y la descripción sería: las responsabilidades de gestionar horarios, coordinar reuniones, comunicarse con los clientes, y que a menudo se pueden realizar desde casa. El número 3 sería contable. Salario promedio $22.81 la hora. El enlace para que tú puedas ir a ver dónde puedes encontrar ese trabajo. Dice: este trabajo requiere fuertes habilidades con los números, así que si eres bueno en las matemáticas te va a servir. Muchos empleadores valoran más la experiencia que un título universitario. Trabajar desde casa, dice Work at Home Vintage Expert, que se utiliza o es una especializada en colocar a trabajadores mayores en trabajo remoto. Generalmente tienes varias vacantes disponibles para este puesto. Así que ahí está otra página donde ustedes pueden buscar. Servicio al cliente, que yo creo que este precisamente es uno de los que más se puede hacer de manera remota. Y lo mejor es que no necesitas ni siquiera estar aquí en los Estados Unidos, porque hemos sabido de muchos de servicio al cliente que lo hacen desde Colombia, Venezuela, España, es decir, muchos países. El salario promedio es 24.62 por hora. Te sale el enlace, como ya ves, y dice: si eres bueno gestionando relaciones profesionales, podrías utilizar tus habilidades en este campo. Los gerentes de servicio al cliente sirven como un enlace entre una empresa y sus clientes, y tú sabes, reciben las quejas, dicen que mira, el producto me salió mal. Ya ustedes saben, y me imagino que han tenido que hacer algún momento una llamada de servicio al cliente. El otro sería, aquí está otro que, aunque no está pagado de la misma forma, también es servicio al cliente, y dice que el salario promedio puede ser $18 la hora. Si tienes buenas habilidades de comunicación y resolución de problemas, un trabajo como representante de servicio al cliente podría ser la opción adecuada para usted. Y vamos a hacer una pausa en este video tan informativo para recordarte algo muy importante. Y es que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides de hacerlo, porque es totalmente gratis. Y si activas allí la campanita, YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este, o de todas nuestras aventuras, o de los shows de RV. Así que recuerda de hacerlo ahora, porque es totalmente gratis. Y si no nos sigues por nuestras redes sociales, debes hacerlo ahora mismo. Porque, por ejemplo, en TikTok ya somos casi 10,000
suscriptores o seguidores, como le digan por allá. Y lo mejor es que por allí vas a tener adelantos de dónde estamos grabando esos videos espectaculares de show de RV o de nuestras aventuras, porque subimos los shorts para que tú te entretengas y tengas más información. Además, recuerda seguirnos por Instagram, que también somos casi 4.000 o más de 4.000, y por supuesto por Facebook. Hazlo en todas las redes sociales porque es totalmente gratis. El número 6 es entrada de datos, es decir, trabajar en la computadora. Salario promedio $18.26 la hora. El enlace, como ya saben, y te dice la descripción. Este tipo de trabajo administrativo generalmente implica escribir información de varios formularios de archivos e informes en un sistema informático. Como ya les dije, teclear allí en la computadora. El número 7 es asegurador hipotecario. El salario promedio, $31 por hora. Y aquí dice, aunque el mercado inmobiliario se ha enfriado, es decir, que a lo mejor no están vendiendo muchas casas, todavía existen algunas oportunidades de trabajo desde casa en esta profesión. Entonces miren lo que sale aquí. Según una investigación de Indeed, que es una empresa donde tú puedes poner tu currículum y te busca trabajo, aproximadamente la mitad de los anuncios de trabajo en esta profesión solicitan una licenciatura. O sea que si hay 10 trabajos, tal vez 5 sí requieras que tengas un título universitario, pero los otros 5 no. Así que están siendo claros allí, no el 100%. Número 8, tutor en línea. El salario promedio sería $21.55 por hora. Dice, cuando las escuelas cerraron las clases presenciales durante la pandemia, muchas familias recurrieron a servicios de tutoría en línea para ayudar a sus hijos a aprender. Y esto se quedó así como que muy marcado y muchas personas siguen usando eso de tutor en línea. Así que, por ejemplo, si tú hablas español fluido, como es nuestro caso, tú puedes ser tutor de español. A lo mejor si tú eres una persona que sabe mucho de carpintería, tú puedes ser un tutor de carpintería online. Así que todas sus habilidades que ustedes ya hacen ahorita o la que ustedes pueden hacer un cursito por allí y después brindar esa información, siempre es bien pagada. La número 9, gerente de proyectos. Salario promedio 48 por hora. Me imagino que aquí vamos a ver si te piden algún título. Si tienes experiencia guiando grandes proyectos desde el concepto hasta su finalización, es posible que las empresas estén dispuestas a contratarlo, incluso si el puesto de trabajo solicita un título universitario. Hay posibilidades para los que no. Así que vean que aunque no tengas el título, pero tienes la experiencia, muchas personas valoran eso. Y déjenme decirles que aquí en Estados Unidos se ve mucho eso. Número 10, coordinador de redes sociales. ¿Quién no tiene ahorita una red social? Díganme ustedes aquí en los comentarios. Salario promedio $19 por hora. En estos trabajos, dice aquí el resumen, asume la responsabilidad de las interacciones de una empresa con las personas a través de sus cuentas oficiales en Facebook, Twitter, Instagram y otras plataformas como TikTok. Así que si no me sigues por TikTok, ve y síguenos porque ya somos casi 10.000 seguidores por TikTok. Necesitarás experiencia en la producción de publicaciones atractivas que le ayuden a reflejar la voz y valores de su empleador. Miren, yo les voy a decir aquí una cosa muy importante. Ahorita, el que no esté presente en las redes sociales definitivamente no va a vender su producto, no va a darse a conocer, no va a poder hacer nada. En este mundo de ahorita, 2024, las redes sociales es importante tanto como un título universitario si es que te lo piden. Así que vayan teniendo datos por allí. El número 11, especialista en soporte técnico. Salario promedio $26.68 la hora. Si tienes una habilidad, dice aquí el resumen, especial para ayudar a sus compañeros de trabajo en resolver problemas como sus computadoras portátiles u otra tecnología de oficina, este trabajo podría resultarte atractivo. Así que si tú sabes reparar la computadora, poner a lo mejor los cables de aquí de una pantalla para la otra y hacer ese tipo de cosas, definitivamente este puestito número 11, este trabajo número 11 puede ser para ti. Número 12, transcriptor, teclear. Salario promedio $19.02 por hora. Estos trabajos requieren que escuches grabaciones de audio, de reuniones, programas de televisión, podcasts, etc. Y luego escribas lo que se dijo para que la gente pueda leerlo más tarde. En muchos de los casos, los horarios son flexibles y los trabajadores eligen qué archivos quieren transcribir y se les paga una vez completadas las tareas. Así que miren, si a ti te gusta escuchar, tú sabes, y el chisme, la conversa de toda la reunión y luego escribir todo lo que se dijo, ese sería tu trabajo ideal. Número 13,
traductor, $25.79 por hora. Si hablas fluido un idioma, además del inglés, en nuestro caso, si ya manejas el inglés perfecto y obviamente hablas español como yo, los empleadores podrían querer contratarte porque tus habilidades en mecanografía y edición deberán ser sólidas. Así que si ya tú manejas muy bien ese inglés y obviamente eres de habla hispana como yo, definitivamente hacer una traducción, mira, te puede llegar a pagar hasta $25 por hora. Si no, déjenme decirles que mucha gente lo que hace es que paga esas plataformas de traducción y entonces simplemente pues con su conocimiento y estar verificando con esas plataformas puedes hacer un dinerito extra, $25.79 por hora. No sé, digo yo ahí dándoles a ustedes algunos tips. Número 14, agentes de viajes, salario promedio $18.43 la hora. Y dice, muchas agencias de viaje están contratando trabajadores para que les ayuden a gestionar las necesidades de los clientes. Los empleadores generalmente solicitan que los solicitantes tengan algo de experiencia en el campo, pero rara vez requieren un título. Porque ¿qué es lo que tú vas a hacer ahí como agente de viajes? Tú vas a comprarle el ticket a la persona, le vas a ver cuál es el vuelo más económico, el destino que tal vez le conviene más, cuál es la mejor aerolínea. Es decir, hace todo ese papeleo que la gente no quiere hacer. Entonces le pagan a los agentes de viajes para que estén ahí en el teléfono, en la computadora, buscándote los mejores boletos, las mejores ofertas y los mejores destinos. Así que ese es otro punto. Y el número 15 es asistente virtual. El salario promedio es $19.62 por hora. Y la descripción sería: esta ocupación recibió un impulso durante la pandemia, cuando los empleadores recurrieron a trabajadores autónomos. Pero ahorita, aunque en la pandemia fue un boom, aún siguen contratando personas. Dice, por lo general, no necesitarás un título universitario, pero sí debes tener experiencia del uso de software, Microsoft Office, PowerPoint y QuickBooks. Es decir, que sepas manejar esa computadora de arriba para abajo, hacer notas, hacer presentaciones, que en realidad ahorita la persona que no sepa manipular esta maquinita definitivamente está un paso atrás, así que pónganse las pilas. Si no lo saben, háganse un cursito por ahí en línea, que es lo más que hay y son totalmente gratis, para que puedan completar algunos de estos 15 trabajos que lo pueden hacer desde su casa. Bien, chicos, para que vean más o menos cómo es la página, aquí ya estoy, como ven aquí en la pantalla, en la página principal, AARP, así se llama la página. Recuerden que esta es una organización sin fines de lucro y entonces aquí está cómo buscar los trabajos. Aquí dice que, obviamente ahí sale uno de los que yo tenía anteriormente, que era servicio al cliente. Te sale dónde buscarlo, lo puedes buscar por ciudad o por código postal. Recuerden que esta página trabaja, esta sí trabaja nada más aquí en los Estados Unidos, así que ustedes pueden buscar cualquier trabajo de esos aquí. Le sale obviamente así como sale aquí en una lista. Dice, por ejemplo, personal de excursiones en tierra en San Francisco. Le sale cuánto van a cobrar, aunque este no dice cuánto, pero ya yo les dije ya el promedio general. Y le va a salir así con todo. Por ejemplo, asociado de impuestos estacional. Mira, aquí le sale, por ejemplo, un salario que va entre $15 y $23 por hora. Así le va a salir. Es súper sencillo. Pero lo mejor es que la mayoría de los trabajos que ya les dije, que fueron esos 15 de la lista, son totalmente desde casa y además que no necesitas ningún tipo de título universitario. Así que para que se vayan dando una familiarización, así se vería la página. Bien, amigos, recuerden que estamos haciendo esta saga de videos para conseguirte trabajo a ti que quieres empezar esa vida de nómada digital o que por el contrario quieres vivir viajando en tu RV o como quieras. Así que si te gusta todo nuestro contenido, recuerda que debes suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho, porque es totalmente gratis. Y además, si activas allí la campanita, YouTube te notificará cada vez que subamos un video nuevo cargado de información como este, con todos esos trabajos online, de todas nuestras aventuras y por supuesto de nuestro show de RV. Así que recuerda seguirnos también por todas nuestras redes sociales para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y tengas adelantos por allá por las redes sociales. Muchas gracias por llegar al final de este video. Nos vemos en la próxima.